buenos días a la hora que vean el video. Lo que vamos a iniciar con este ejercicio es movimiento circular. Entonces vamos a leer detenidamente el problema. Dice en cierto instante un objeto que se encuentra girando a velocidad angular en omega sub 0. Luego duplica su velocidad dentro de 5 segundos y desarrolla un desplazamiento angular de 50 radianes. Determine la velocidad angular inicial y la velocidad angular del objeto. Ya dice, a ver, vamos a plantear este problema con lo siguiente. Dice, en cierto instante, un objeto se encuentra girando a velocidad inicial omega sub 0, que no la conozco. Luego duplica su velocidad dentro de 5 segundos y desarrolla un desplazamiento angular de 50 radianes. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Planteemos las ecuaciones de movimiento. Sabemos que la velocidad, vamos a poner otro color, no queremos el color negro. La velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más, en este caso sería alfa, porque hay un cambio de velocidad angular. Alfa por la aceleración angular por el tiempo. Ya, ese sería uno. La otra sería la variación el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por t cuadrado. Ya tenemos esas dos ecuaciones. Ya, a ver. También tenemos otra ecuación que relaciona la velocidad angular. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más dos veces el desplazamiento angular por la aceleración angular. Ya tengo esas ecuaciones. Ya con esas ecuaciones vamos a trabajar. Entonces, ¿qué se nos puede plantear en la situación? Reconocer cuál de todas esas usar. Según el problema, según el texto, tengo lo siguiente. Tengo el desplazamiento angular, que son 50 radianes. Tengo el tiempo, que son 5 segundos. Y tengo que la velocidad en el tiempo de 5 segundos es dos veces la velocidad angular inicial. Ya, entonces tenemos esa condición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar la aceleración angular. Vamos a dejar todo en función de la aceleración, bueno, la aceleración angular y el tiempo. Vamos a hacer un despeje. ¿A qué me refiero con eso? Podemos hacer lo siguiente. Tomemos la velocidad angular y reemplacémosla. Velocidad angular inicial más alfa por t. No, espera, no es la velocidad angular al cuadrado. Sería, pero vamos a reemplazar lo que conozco. ¿Qué conozco? Conozco que a los 5 segundos la velocidad se duplica. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Reemplacemos. Sería 2 omega sub 0 es igual a omega sub 0 más alfa por 5. Ya, entonces ahí podría encontrar todo en función de omega sub 0. Entonces, si hago el despeje, alfa va a ser igual a omega sub 0 entre 5. Ya, ahí está, omega sub 0 entre 5. Ya, esa sería la aceleración angular. Entonces, esa aceleración angular la podría usar en la condición de la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Aquí. Esto usé esta ecuación. Esta ecuación es para encontrar alfa. Ahora sí, vamos a dar todo en función. Ya encontrando alfa, reemplacemos. 50 va a ser igual a la velocidad angular inicial, que sería, que no la conozco, por 5 más un medio
de la aceleración angular, que sería omega entre 5, por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Ya si me doy cuenta, aquí la única incógnita sería omega sub 0. Entonces podemos hacer esa relación. Vamos a poner un poquito más acá. Déjenme mover todo esto para que pueda entrar. Entonces estos son los datos que no es el problema. Le vamos a poner datos. Esto sería una ecuación que yo usé. O sea, la condición de que la ecuación 1 le reemplace ciertas condiciones. Y ya esto de aquí puedo encontrar cuánto vale omega sub 0. Entonces, haciendo el proceso, ¿qué me quedaría? 50 es igual a, puedo sacar 5 como factor común y omega, ¿y qué me queda de aquí? 1 más 1/2. Entonces, si me doy cuenta, esto va a ser igual a 15 medios y omega sub 0. Ya, aquí ya lo que hago es despejar. Entonces, sería 50 entre 15 medios. 50 entre 15 medios. Ya, entonces encontré la solución. Entonces aquí podemos encontrar que omega sub 0 va a ser igual a 50 entre 15 medios. O sea, entre 7.5. ¿Cuánto me da eso? Me da 6.67 radianes sobre segundos. Ya encontré la velocidad angular. Ahora falta encontrar la velocidad angular final. Ya como ya conozco la velocidad angular inicial y conozco para los 5 segundos podemos encontrar, solamente lo que hago es reemplazar. ¿Dónde reemplazo? Reemplazo la aceleración. O también puedo darme cuenta, como me dicen que es el doble, solamente la multiplico por 2. A los 5 segundos, como es el doble, o sea, se duplica, la velocidad va a ser igual al doble de la velocidad inicial que encontré. ¿Y esto cuánto me da? 13.33 radianes sobre segundo. Igual, ¿puedo reemplazar en la condición inicial? Claro, puedo reemplazar. Pero con esto es mucho más fácil. Recuerden, estas ecuaciones son homólogas a las ecuaciones que ya trabajamos en cinemática en 2 dimensiones y en 1 dimensión. Solo que ahora aquí las variables serían el desplazamiento angular, la velocidad angular, la rapidez angular, pero que es una rapidez, la aceleración angular, y todo se mide en radianes sobre segundo o radianes sobre segundos al cuadrado. En este caso, nos piden la aceleración, pues podemos encontrarla. Es la quinta parte de la velocidad angular inicial. Igual, esto es planteo de ecuaciones y despeje de fórmulas. Siempre es recomendable que el estudiante recuerde esos puntos cuando desarrolle este tipo de problemas. Entonces, hay puntos a recalcar. Los puntos a recalcar sería que eso, recordar a los estudiantes, despejar bien la fórmula, que no se centre solamente, que no se centre solamente en una fórmula, porque hay varias, y en base a una puedo trabajar con la otra. Por ejemplo, yo sé solo estas dos fórmulas. Y estas dos fórmulas lo que hice en la primera, aplicar la condición que me da el problema, que la velocidad se duplica al pasar 5 segundos. ¿Y cómo sé que está acelerado? Porque no es constante, ya que hay una variación de velocidad. Se da cuenta que al inicio es una velocidad angular y luego la rapidez angular se duplica. Entonces significa que está acelerado. El movimiento es acelerado. Sería MCV. Eso también hay que indicarles que la lectura nos ayuda bastante a reconocer qué tipo de problema tengo y cómo resolverlo. Entonces, eso sería una pauta. Vemos el siguiente problema y analicemos la situación. A ver, dice un radio, me dan un disco de radio 1 metro que gira en sentido antihorario, con aceleración angular de tanto. En un instante inicial, en el punto A, situado en el borde inferior del disco, tiene una rapidez de 3 metros por segundo. A, par- a partir de este momento, el disco continúa su movimiento circular uniformemente variado y recorre exactamente 3/4 de una vuelta, o sea, 270 grados. En este instante determina la magnitud de la aceleración total en un punto B del disco que se encuentra
a una distancia r es igual al radio a la cuarta. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que hacer, primero encontrar la velocidad angular de este disco, porque no tengo la velocidad angular, solo me dan la aceleración y me dan la velocidad tangencial. Claro, pero necesito la velocidad angular para poder calcular la aceleración centrípeta en ese punto. Entonces, ¿cómo haría eso? Ya, aquí sencillo, vamos a ver, ¿qué haría? Primero planteamos la situación. Como dice que ha recorrido 3/4 de vuelta, desde el punto A hasta el punto B, 3/4 de vuelta, entonces lo que podemos hacer es convertir 3/4 de vuelta, sería 3 pi medios. Entonces sería 3 pi medios, sería el desplazamiento angular. Además, tenemos también una aceleración angular. La aceleración va a ser la misma en el disco, de 0,5 radianes sobre segundos al cuadrado. Ya, entonces, aquí lo que podemos hacer es tratar de calcular la velocidad. Dice que es la aceleración angular constante, un instante inicial, el punto superior, el disco tiene una rapidez de tal. A partir de ese momento, el disco continúa moviendo circularmente 3/4 ya. En ese momento determina la magnitud de la aceleración ya. Lo que podemos darnos cuenta es que parte con una velocidad angular, porque recuerde que cuando usted calcula la velocidad angular de A, bueno, en el punto de inicio, sería la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial va a ser igual a omega por el radio. Omega por el radio. Quiere decir que en este caso tenemos que la velocidad sería igual a la velocidad tangencial entre el radio. ¿Lo que me daría? Me daría, si no estamos mal, nos daría 3. 3 radianes sobre segundo. Ya sería la velocidad inicial. Ahora, como ha recorrido 3 pi medios, podemos saber esa sería la velocidad angular inicial. Entonces podemos calcular la velocidad angular en el caso del movimiento para el punto B. Entonces, partimos de la siguiente. La velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento angular por la aceleración angular. En este caso sería omega al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 por 3 pi medios por 0,5. Vamos a calcular esa velocidad. Nos ayudamos con la calculadora. La calculadora que dice que sería 9, sería raíz cuadrada de 9 más 6 pi, porque 0,5, bueno, sería 3 pi medios, porque recuerden que 2 por 0,5, eso es 1. Entonces sería 3 pi medios. Entonces ya podemos calcular que ya haciendo el cálculo que me queda que la velocidad en ese punto sería 3,7 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Es sobre segundo. Ya, encontramos la velocidad para que necesitamos. Ahora sí, podemos calcular. Nos piden, no, la aceleración total. Entonces la aceleración total tiene dos componentes. La aceleración radial y la aceleración tangencial. La radial, o la centrípeta en este caso, sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la tangencial sería alfa por el radio. Ya en este caso tenemos que sería 3,7 al cuadrado por 1/4, porque el radio mide 1 metro.
En cambio, acá sería, este sería 0.5 por un cuarto. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Esto me daría, a ver, 13.71 metros segundos al cuadrado. Y acá me daría 0.5, pero, falta multiplicar por un cuarto. Mala mía. Sería 3.7 al cuadrado por 0.25. 3.42. A 3.42 metros segundos al cuadrado. Y acá me quedaría 0.5 por 0.25. 0.125 metros segundos al cuadrado. Ahora, como me piden la aceleración total es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Normalmente, cuando una componente es más grande que la otra, mucho más, le lleva mucha diferencia, la aceleración se aproxima a la componente más grande. Normalmente, pero igual vamos a hacer el cálculo para ver cómo queda. Raíz cuadrada de 3.4 al cuadrado más 0.125 al cuadrado. Sí, va a ser 3.4. 3.4 metros segundos al cuadrado. Ya, y ahí terminamos esta parte. Entonces, si se da cuenta, no es muy complicado, solamente es saber entender un poquito el texto y plantear los modelos. Eso sí, lo que sí se recomienda es la lectura comprensiva y las ecuaciones que al usar. En este caso, como estamos hablando de, bueno, también se puede usar en la solución centrípeta, se puede usar la velocidad tangencial, la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, pero se puede hacer una variante que es omega cuadrado por radio. En cambio, la tangencial sí es alfa por el radio. Lo importante aquí es reconocer el uso y cómo es el giro y cómo nos ayuda eso a poder plantear los problemas un poquito mejor. Entonces, esto sería la terminación de todo, ya que concluye con la parte de movimiento circular. Igual, el movimiento circular, como expliqué, es una variación donde lo que está aquí van a cambiar son casi las mismas fórmulas que hemos usado en cinemática, solo que le están cambiando las variables. Rapidez angular por rapidez normal, desplazamiento angular por desplazamiento normal, aceleración angular por aceleración lineal. Entonces todo depende del contexto y cómo son los giros también. Hay que recordar los signos horarios y antihorarios y cómo nos favorece al poder calcular ciertas magnitudes. Entonces nos quedamos hasta ahí. No sé si cuando pregunte, igual se le manda la actividad para que la pueda resolver.